Buenas compañero y profesor, mi nombre es John Carlos Becerra, estudiante de la Universidad de la Amazonia. El día de hoy le voy a hablar sobre un artículo que tiene como nombre Efectos promocionales de cobre y zinc en catalizadores de triformado de metano derivados de la hidrotalcita, eh, donde tenemos como objetivo principal desarrollar un catalizador altamente activo y estable para así poder llevar a cabo el método de triformado de metano. Pues el método de reformado de metano es una técnica en la cual no se habría una separación previa del dióxido de carbono, a diferencia del proceso de reformado del metano que sí lleva a cabo este proceso. Como se muestra en la siguiente reacción, el metano más agua reaccionará formando equilibrio y así produciendo un óxido de carbono más 3 e hidrógenos gaseosos, eh, donde tenemos que la hidrotalcita combinada el reformado con vapor. Bueno, en la siguiente reacción tenemos el reformado en seco y por último se observa la oxidación parcial, como vemos según los valores de las entalpías, en menos 3, en 38 kJ por mol, pues se observará la liberación de energía, al contrario de los otros que absorben una mayor energía. Pues se define a las hidrotalcitas, como la vemos en esta parte, las hidrotalcitas como láminas formadas por hidrógeno de magnesio y aluminio cargadas positivamente. Pues como se muestra, la síntesis de la hidrotalcita presenta la siguiente fórmula, donde tenemos que M2 representa el catión divalente, el cual está sustituido por magnesio más 2, y el M3 el catión trivalente, que se sustituirá al magnesio más, al aluminio más 3, donde tenemos que para el M2, como se muestra acá, este se puede sustituir por calcio, zinc, níquel, cobre y cobalto, magnesio y hierro, y en el 3 hierro, galio, cromo, magnesio y cobalto. Pues esta parte es el número de moles del agua. Pues estas al calcinar, pues se obtendrán los óxidos mixtos, donde el catión divalente ha sustituido parcialmente por un catión trivalente, generando una carga parcial positiva, la cual se compensará en presencia de aniones a través de la calcinación. Pues como ya he dicho, se producen los óxidos mixtos. Bueno, entonces tenemos pues que el cobre es un metal blando, resistente y desgastado, que posee una alta conductividad térmica y eléctrica. El zinc es un metal maleable, ductible. Estos, al revisar sus radios iónicos, presentan un nivel de cercanía entre ellos, donde se obtiene para el cobre un radio único de 0,69 angstrom, y el de zinc de 0,74 angstrom y el de níquel de 0,78 angstrom. Pues gracias a esto se presenta la interacción entre sus enlaces. Eh, ¿Cómo se identificará? Pues se identificará por medio de diferentes instrumentos, en la cual se conocerá el rendimiento de los catalizadores a través de la difracción de rayos X, desorción térmica programada, la reducción térmica programada, un detector de conductividad térmica, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, análisis termogravimétrico y microscopía de transmisión. Como más adelante, pues en los resultados favorables en este proceso se identificará que el níquel, al estar en presencia de zinc, modificó su electronegatividad en el catalizador. Para la preparación del catalizador,
por medio de la hidrotalcita de níquel, magnesio, aluminio, se sintetizó por un método de coprecipitación, bueno, donde se preparó una solución acuosa en la cual contenía nitrato de níquel sexahidratado, nitrato de magnesio sexahidratado, nitrato de aluminio no hidratado, en el cual se le añadió lentamente una solución acuosa de carbonato de sodio con una concentración de 1 molar bajo agitación. El pH, para controlar el pH, se controló mediante hidróxido de sodio, una concentración de 2 molar. Esto, a su vez, se calentó, la solución se precipitó y se formó una papilla y se dejó envejecer a 60 grados Celsius durante 24 horas para la formación de los cristales. Bueno, pues el precipitado, el cual se formó, se filtró y se secó a 100 grados centígrados, obteniendo así un polvo fino de níquel, magnesio, aluminio. Esto se calentó en una estufa a 500 grados centígrados durante 5 horas para la eliminación de los nitratos y así producir la calcinación de la hidrotalcita de los óxidos mixtos. Para los catalizadores promovidos por cobre y zinc, pues se utilizó el mismo efecto memoria del anterior procedimiento, donde tenemos que adicionalmente a lo que se había hecho, se le suministró nitrato de cobre trihidratado, nitrato de zinc sexahidratado en unas cantidades apropiadas como las anteriores, formando así los cristales, en el cual se filtró y se secó a 100 grados centígrados, obteniendo polvo fino de níquel, cobre y zinc, y por aparte los polvos de níquel, magnesio, aluminio a una temperatura de 500, en una entalpía de 500 a 900 grados centígrados, las cuales dieron la calcinación de las hidrotalcitas por parte de nitrato de níquel sexahidratado a una concentración de 1 molar, según para las partículas de los óxidos mixtos. Bueno, para la discusión, como primer dato analítico encontramos la difracción de los rayos X, en la cual da la caracterización de los precursores de los catalizadores, en los cuales se identificó que en los planos cristalinos tipo hidrotalcita con simetría romboica no se detectó ningún pico correspondiente a otra fase cristalina, indicando una fase pura. La de menor intensidad es la B, en su pico 0,03, la cual indica la presencia de aniones carbonato o nitratos en la región intercalar de la muestra. Las muestras de níquel, magnesio, aluminio a una temperatura de 500 y a 900 se prepararon utilizando un efecto memoria. Esa sería la B, la D y la C. El óxido mixto de magnesio y aluminio obtenido después de la calcinación a partir de 500 grados demuestra una fase periclasa con un óxido de magnesio que se formó debido a la incorporación del catión aluminio más 3 en esta parte, como lo vemos en esta parte. El óxido mixto de magnesio y aluminio va a ser calcinado a 900 grados Celsius, el C, muestra reflejos de compuestos espinela, la cual presenta una estructura cúbica centrada en las caras. Bueno, por otra parte, para la caracterización de los catalizadores calcinados, el espectro de difracción de rayos X corresponde a la fase periclase de magnesio, níquel, aluminio y óxido,
Los catalizadores promovidos por cobre muestran picos, los que son el B y C. El D es el del cobre y el E es el de zinc, los cuales muestran que el cobre muestra un pico a 35,2 grados, el cual es alusive al dióxido de carbono monocíclico. Por otro lado, el zinc muestra tres señales, eh, reflexiones del óxido de zinc hexagonal. Los radios aniones de los iones cobre más 2 y zinc más 2 son mayores que los cationes de níquel más 2 y aluminio más 3, al cual es el espaciado aumentado. Bueno, en la figura número 3 encontramos los perfiles de los catalizadores calcinados, los cuales nos indican la cantidad de hidrógeno gaseoso consumido en el experimento. Este se calibró mediante el óxido de plata con el fin de determinar el área bajo la curva. Pues la adición de cobre a la composición de los catalizadores dio lugar a los dos picos de reducción entre un intervalo de temperatura de 180 a 260 grados Celsius, lo que da lugar al pico de reducción, como se muestra en esa parte. Por otro lado, parece que la presencia de especies de óxido de zinc también ayuda a la reducción de la especie de nitrato de níquel más 2. El pico máximo de reducción aparece a unos 685 grados Celsius. Ambos catalizadores promovidos alcanzaron un grado de reductibilidad. Bueno, en la tabla número 1 encontramos las propiedades físico-químicas de los catalizadores, donde tenemos que estos valores están en buena concordancia con los reportes previamente para materiales derivados de las hidrotalcitas, donde tenemos en la primera parte pues el grado de reducibilidad, el cual pues los catalizadores a partir de 500 grados Celsius presentan una mayor reducibilidad de hidrógeno. Por otra parte tenemos el tamaño de los cristales de níquel formado a partir de la difracción de los rayos X, el cual pues muestra que este va a seguir siendo el de mayor beneficio, y tenemos que los diámetros de las partículas de níquel y la dispersión de níquel, pues como vemos, esta presentará una mayor dispersión. Bueno, en la figura número 5 muestran los perfiles del dióxido de carbono de los catalizadores. Se puede observar un pico de desorción agudo en el rango de temperatura de entre 390 a 400 grados Celsius. Pues esto puede asociarse a los pares de metales óxidos, como es el magnesio más 2, el óxido aluminio más 3 y el óxido menos 2, presente en los catalizadores. Pues eso puede atribuirse a los grupos hidroxilios de la superficie. Pues un dato a resaltar en esta parte es que pues la desorción del pico de níquel, cobre, magnesio, aluminio aparece a una temperatura relativamente más baja, lo que sugiere una fuerte fuerza básica más débil de los derivados de la hidrotalcita. Bueno, en la figura número 6 muestra los perfiles de nitrato, TPD, de los catalizadores reducidos. Los efectos de los catalizadores níquel, magnesio, aluminio. Por otro lado, níquel, magnesio, aluminio a una temperatura de 500 grados, níquel, magnesio, aluminio a 900 grados.
y níquel, zinc, magnesio y aluminio se caracterizaron por un único pico de sorción con una larga cola. Sus dos picos de sorción pueden observarse en el perfil de nitrato del catalizador promovido con cobre, como se ve en esta parte. Un pico más pequeño centrado en 124 grados Celsius y un pico mayor concentrado a 377 grados Celsius puede atribuirse a los grupos hidroxilos superficiales y a las especies de aluminio más 3 subcoordinadas respectivamente. Pues claramente el pico predominado se desplaza a una temperatura más alta en comparación con la de los otros catalizadores. Esto se sugiere a la adición de cobre que dio lugar al aumento de la fuerza del ácido. Además, la hidrotalcita de níquel, cobre, magnesio y aluminio tuvo la mayor concentración de los sitios ácidos. Bueno, pues en esta parte pues mostramos las imágenes de reducción de los catálisis para cada uno, pues donde tenemos en la primera de níquel, magnesio, aluminio, en la B níquel, magnesio, aluminio a una temperatura de 900 grados Celsius, en el C níquel, magnesio, aluminio a 500 grados y D, en el D níquel, cobre, magnesio, aluminio y por último níquel, zinc y magnesio, pues donde tenemos que en los poros, el que tiene mayor porosidad, pues se presenta en el grupo C, en el del níquel, magnesio, aluminio a una temperatura de 500 grados Celsius. Pues como vemos acá, para la D, pues presenta una mayor reducibilidad, a medida de que las partículas pues presentan menos porosidad en su estructura. Bueno, en la figura número 9 muestra la caracterización de los catalizadores utilizados mediante los patrones de difracción de rayos X tras usar un tiempo de funcionamiento de 20 horas. Pues lo que vamos a destacar de aquí es que pues el espectro de difracción de rayos X de los catalizadores no promovidos se observó claramente una nueva reflexión a unos 26 grados, como se muestra en esta parte, lo cual corresponde al carbono de grafito cristalino que se formó durante la reacción de 20 horas del trireformado de metano. Pues el tamaño del cristalito de níquel dio cada uno de los cristalizadores utilizados. Pues al comparar el tamaño del cristal de níquel de la muestra utilizada con la muestra reducida, se observa que los catalizadores de níquel, magnesio, aluminio a 500 grados Celsius y de níquel, magnesio, aluminio a 900 grados Celsius fueron menos resistentes a la sintetización del metal, ya que el tamaño de su cristal de níquel aumentó significativamente durante la reacción del trireformado de metano. Pues el níquel, magnesio, aluminio y los catalizadores promovidos por níquel, cobre, magnesio, aluminio y níquel, zinc, magnesio, aluminio mostraron una excelente resistencia a la sintetización del metal níquel. Bueno, pues en la figura número 10 nos muestra los catalizadores utilizados, en la cual muestra la deposición del carbono sobre níquel, magnesio, aluminio, níquel, magnesio, aluminio 900 y a 500, también para las muestras con cobre y con zinc, que fue aproximadamente entre 10, 14, 18,5, 5,5 y 31 y 3,1% de agua respectivamente. Pues a partir de estos valores se calculan también las tasas de deposición de carbono, perdón.
Claramente la tasa de deposición de carbono fue la más alta sobre los catalizadores de níquel, magnesio, aluminio, como se muestra acá, pues ya que esta pendiente pues es la de mayor. Bueno, pues la tabla número 2 nos muestra las propiedades físico-químicas de los catalizadores a partir de 20 horas, pues en el cual muestra que el de mayor pues, disposición de carbono fue el de níquel, magnesio, aluminio, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues este es el de mejor rendimiento. Bueno, en las, en las imágenes TEM, pues tenemos que el de mayor relevancia, pues sería el C, pues ya que muestra una menor porosidad en su estructura. Bueno, pues como conclusiones tenemos que se preparó y probaron catalizadores de óxido mixtos, magnesio aluminio con soportes de níquel, níquel, níquel y cobre y níquel y zinc, los cuales se prepararon y probaron para la reacción de triformado de metano. El catalizador de níquel, zinc, magnesio, aluminio promovido por el zinc presentaron actividades de estabilidad significativamente altas con 20,12 por 10 a la menos 2 milimol. También de 5,56 por 10 a la menos 2 milimol y 9,14 por 10 a la 10 milimol de gramos de conversión de metano, dióxido de carbono y agua respectivamente en condiciones de reacción a 80 grados Celsius de temperatura a una atmósfera de presión. Otra conclusión, las características de las cargas de zinc al níquel hizo que éste se convirtiera en un estado rico de electrones, lo que favoreció la actividad del metano del catalizador. Por último, tenemos la referencia bibliográfica del artículo. Muchas gracias.